Amigos, 2:30 del mediodía, gracias por acompañarnos en esta emisión meridiana de Noticias Canal y es momento de darle la bienvenida a nuestro estudio a Andrés Caleca. ¿Cómo está? Gracias. Bienvenido, que bueno, además es dirigente político y expresidente del Consejo Nacional Electoral. Y estaremos conversando, ¿no?, sobre todo lo que se viene también con lo que ha sido este proceso, ¿no? Ha sido bastante, bueno, muy noticioso últimamente. Pero una de las preguntas y de las incógnitas que nos surgen, las principales, además sabiendo usted la experiencia que tiene como dirigente político, es el hecho de que la oposición ha puesto en manos su candidatura en una persona que es Edmundo González en este caso, que además que bueno, no era muy reconocido como quien dice pues en la palestra pública. También sabemos que ha dejado muy claro que no va a estar en las calles, que no va a hacer la campaña. Comencemos conversando sobre eso. Sí, bueno, estamos en presencia de un proceso electoral atípico desde todo punto de vista. Lo primero que hay que aclarar es que la oposición terminó seleccionando al doctor Edmundo González Urrutia obligada. Es decir, el candidato de la oposición o la candidata de la oposición democrática venezolana electa en una consulta popular donde participaron 2.500.000 y pico personas, donde yo participé y perdí, por cierto, es María Corina Machado. Sin embargo, ya sabemos, inconstitucional y legalmente se le ha impedido a María Corina Machado inscribir su candidatura. Se seleccionó una segunda opción, la doctora Corina Llori, académica de la lengua, profesora, etcétera, tampoco permitieron que lo hiciera. Y el señor Edmundo González Urrutia, que había sido lo que en el lenguaje electoral se llama un candidato tapa, porque era un candidato provisional para tratar de salvar la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática, terminó siendo el candidato. ¿En qué contexto ocurre esto? Mira, en el contexto, lo voy a decir, del peor proceso electoral que haya conocido la historia venezolana, desde el punto de vista de la violación de la ley, de la violación de los reglamentos electorales, del abuso del gobierno, el control absoluto que el gobierno ejerce sobre el Consejo Nacional Electoral, que se ha convertido en un ministerio de elecciones del gobierno. Mira, los principales partidos políticos del país ilegalizados o judicializados en manos de unos traficantes de la política. Los principales líderes políticos del país, nuestra candidata incluso, imposibilitados de participar. Las tarjetas de una cantidad de partidos fueron eliminadas el día antes de que terminara la inscripción de los partidos y aprobaron otros partidos. Mira, el día 25 de abril, que era cuando terminaba el proceso de postulación de candidatos, hubo un partido que lo legalizaron, era un domingo, a las 8 de la mañana, para que inscribiera. Es decir, todas las irregularidades que tú te puedas imaginar. Pero mira, es que ni siquiera en el proceso electoral del Mocho Hernández en el siglo pasado, en el siglo antepasado, ni siquiera ese proceso electoral fue tan extraordinariamente violatorio de toda la transparencia y de toda la equidad electoral como este de Venezuela, ni siquiera en la dictadura de Pérez Jiménez. Claro, Esa es la realidad. Claro, pero ahí estamos viendo, señor Andrés, que este candidato, bueno, él ha dejado muy claro que no va a hacer campaña. O sea, ¿qué puede esperar el pueblo, los seguidores opositores de un candidato que no está pueblo a pueblo, no está en las calles, ¿no? Sí, bueno, como se dice, pateando calles con él? Sí, una de las cosas, por supuesto, de las arbitrariedades de este proceso es que fue adelantado. La tradición electoral venezolana establece, era toda nuestra historia electoral, los más viejos lo sabemos, se votaba en el mes de diciembre, porque este periodo presidencial culmina en enero del año 2025. Imagínate que el 28 de julio gane Edmundo González. Bueno, Venezuela va a vivir un periodo inédito de dos presidentes, un presidente en funciones que es Maduro y un presidente electo por 6 meses. Un desastre. Bueno, entonces ahora se inscribe Edmundo González, ni que quiera puede Edmundo González visitar todo el país. Mira, yo en 10 meses de la campaña de primaria apenas visité 141 pueblos y ciudades. En esta oportunidad lo que falta son 80 días para las elecciones. Bueno, habrá que hacer una campaña novedosa. Me preocupa que no la veo todavía, ¿no? Claro, pero exacto, una campaña novedosa. Y hay que recordar a Biden. Biden hizo una campaña electoral, derrotó a Trump desde el sótano de su casa en Delaware. En el caso de Biden, por viejito, ¿no? Pero en este caso, señor Andrés, disculpe que lo interrumpa, estamos viendo candidatos como Luis Eduardo Martínez, que está en la calle, Antonio Ecarri, el mismo Nicolás Maduro, están en la calle ya o sea, bueno, en previo a lo que va a ser la campaña. Nicolás dijo, esta campaña es tan rara, que Edmundo González dijo que él no iba a dar una gira por el país porque no le daba tiempo y tal y qué sé yo, y Nicolás Maduro, que va a la reelección, yo lo oí hace poco diciendo que él tampoco podía aparecer en público, pero por miedo, ¿no?
pues cree que lo van a matar, ¿no? Él está pensando Claro, pero que igual él está yendo a las calles, porque lo hemos bueno, estado viendo en diversos va, lugares. tú Y por sabes, ejemplo, en el caso de Luis Eduardo entra y Martínez sale. y Antonio Esto Carri, porque ellos sí están haciendo estos calle, porque candidatos sí sí están yendo para haciendo allá. campaña, sí están haciendo campaña, están en la calle. Por eso te digo, Edmundo González, que por cierto, de Elsa Solórzano la leí ayer diciendo que sí va a iniciarse una gira de Edmundo González, por lo menos al corredor electoral, las ciudades más importantes. En todo caso, repito, con las redes sociales, con los medios de comunicación, es mucho lo que se puede hacer. Y no olvidar que la líder de este proceso, que sin ninguna duda es María Corina Machado, sí está en la calle y sí Claro. está haciendo campaña. Eso es algo atípico. De igual manera, del lado del chavismo, Diosdado está haciendo campaña, más Claro, que Maduro. O sea, exactamente. Sí, nos sí, es que parecemos. exacto, ahí estamos viendo como quien dice dos perspectivas, pero ¿cómo vamos a conocer nosotros el plan de gobierno de Edmundo González en este caso? Sí, bueno, él está dando como ciertas entrevistas, está saliendo poco, está, o sea, no es como muy mediático también, se le ha visto poco también junto a esta, la dirigente que usted acaba de mencionar, o sea, ¿cómo hacemos nosotros entonces Sí, muy para difícil. conocer este plan de gobierno y para que los opositores crean en él? Muy difícil. Yo en este momento no conozco ningún plan de gobierno Exactamente. del candidato Edmundo González. Sé que se presentó un plan de gobierno que se llama, creo que Venezuela Tierra de Gracia, pero que es un plan de gobierno de 20 Venezuela. Y el señor Edmundo González, aunque tiene el respaldo de María Corina Machado, es el candidato de la Plataforma Unitaria. La Plataforma Unitaria son 10 partidos que van desde partidos social cristianos, partidos socialdemócratas, partidos de centro, partidos de derecha, de manera que me imagino que se estará tratando de desarrollar un plan de gobierno, como lo imagino yo, de transición. Claro. Es decir, para afrontar lo que tiene que afrontar un gobierno en el próximo periodo constitucional, que es reconstituir la República y la institucionalidad del país, un país que se está destruido, que se está destruyendo a ojos vistas de los venezolanos. Es decir, convertir un plan de gobierno de una transición de esta naturaleza en un tema ideológico, mira, es una cosa muy concreta. Hay que resolver el problema de la pobreza, hay que resolver el problema de los servicios públicos, hay que resolver el problema de la institucionalidad venezolana. En eso estamos de acuerdo todos, no importa que tú seas de izquierda, de derecha, exchavista. Por cierto, ese programa debe tener en cuenta, yo diría, pues mi recomendación, nadie me ha preguntado, por cierto, pero cuando tú dices, a mí no me han preguntado, pero aprovecho para decirlo. Claro, aprovecho de Mi decirlo acá. recomendación es que esa candidatura, ninguna candidatura de la oposición podrá garantizar un triunfo electoral el 28 de octubre si ese inmenso electorado chavista, descontento con la gestión de Maduro, no vota por esa alternativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se propone, cómo se habla y cómo se dice. Claro, Nosotros necesitamos movilizar a la oposición y necesitamos movilizar y que vote el chavismo descontento por una alternativa democrática. En ese sentido me gusta la candidatura de Edmundo González. Lo poco que sé de él, que no lo conozco tampoco, pero lo que he visto es un hombre, en primer lugar, sosegado, humilde, tranquilo, pero además que tiene una visión clara de lo que necesita Venezuela. Por ejemplo, Claro, pero allí a eso vamos, señor Andrés, porque bueno, el tiempo aquí nos está corriendo y quiero aprovechar de hacerle otras preguntas, porque a eso vamos, al ser una persona, pues prácticamente que usted incluso siendo dirigente político y con tanta experiencia que usted mismo está diciendo, dejando como que dice que tiene esas dudas, ¿no? De lo que él va a ofrecer, lo que va a hacer, lo que no va a hacer. Y en este caso también el fin de semana supimos, bueno, salió un comunicado, ¿no? Donde allí un dirigente opositor, pues también prácticamente pues está llamando a la reconciliación. Hay ciertas diferencias dentro de la plataforma unitaria. Bueno, he oído decir algo de eso, ¿no? He oído decir en Twitter, en las redes sociales. Ningún dirigente político lo he visto declarando sobre eso, ¿no? Pero sí en Twitter vi mucho ruido de fanáticos de un lado y de otro, de que habían divisiones, etcétera, etcétera. Yo, que soy un tuitero, publiqué un Twitter que decía, en mi timeline no oirán ninguna crítica a ningún dirigente de la oposición ni a ningún partido de la oposición. Nuestro adversario en este momento es el gobierno que tenemos enfrente y debemos consolidar una unidad que yo he llamado más allá de los partidos, que yo llamo la Gran Coalición Nacional por el Cambio, que estoy viajando por todo el país, como tú sabes, hablando con los dirigentes políticos a todos los niveles, sobre todo los niveles de base, la unión de toda Venezuela, para poder no solo ganar las elecciones del 28 de julio,
defender ese triunfo, sino para reconstruir el país. Claro, y usted ha sido muy, como que dice, ha hecho mucho hincapié, ¿no?, en eso, lo que es la unión dentro de la misma oposición. Y en el caso, bueno, ya hemos escuchado en algunas ocasiones, las pocas que ha salido Edmundo González, él ha asegurado que, bueno, él sí estaría dispuesto, ¿no?, a sentarse a conversar, a debatir con el actual presidente Nicolás Maduro. Pero en el caso de la dirigente que además lo está apoyando, ¿no?, que es María Corina Machado, ya ha mantenido su posición firme de que ella no quiere nada que ver, como que dice, pues con el gobierno, con el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué esa contradicción si él es el candidato que ella está colocando? Porque no son lo mismo, ¿no? Y acuérdate que estamos hablando de una coalición, de una alianza. Una alianza es de diferentes. Si tú eres el mismo partido, no necesitas aliarte. Las alianzas son precisamente entre diferentes, entre visiones diferentes. Te hablé hace un minutico de que la plataforma unitaria mira los partidos que tiene, desde el partido COPEI hasta Acción Democrática. A Edmundo lo apoya desde el MAS hasta María Corina Machado. Entonces, la alianza tiene que expresar un consenso, un programa de mínimos, como se llama en el metalenguaje politológico, ¿no? Un programa de mínimos en ese sentido. Exacto. Mira, a lo mejor no estamos de acuerdo con la visión que tenemos sobre el tema educativo en su conjunto. Pero es que hay un tema que sí nos une, 4 millones de niños fuera del sistema escolar. Eso hay que atender. Y eso no tiene ideología. El que la luz se vaya todos los días y que el país esté prácticamente oscuro, ¿qué ideología puede tener? Hay que resolver el problema de la luz, porque si no resuelve el problema de la energía eléctrica, no hay manera de afrontar la economía, y el 80% de los venezolanos estamos viviendo por debajo de la línea de pobreza. Ese es el gran tema que hay que afrontar, y eso, mira, eso, repito, tú puedes ser de derecha, de centro, de izquierda, socialdemócrata, socialcristiano, liberal. Es un problema. Claro, incluyendo también lo que es el tema de las sanciones contra el país, también eso sería un tema que además me imagino que en algún momento pues debería ser tocado por... Yo me acuerdo que yo decía cuando era candidato a la primaria, pero ¿cuál es el problema de las sanciones? Elíjame presidente, en la tarde ya no hay sanciones. El problema de las sanciones es Nicolás. Claro, bueno, también el tema está en que estas sanciones pues han afectado directamente al pueblo venezolano. Muchísimas gracias, señor Andrés. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Que estuvo muy buena, sí, estuvo muy buena la entrevista. Esperamos tenerlo próximamente, 12:42 del mediodía. Vamos a una pausa y ya regresamos.